Se estima que hoy viven en la ciudad de Buenos Aires cerca de 3 millones de personas, aunque sin duda este número aumentaría si en los censos se tuviesen en cuenta los fantasmas que suelen pasearse por antiguos cementerios, parques o iglesias. ¿Quiénes son los más célebres fantasmas porteños? ¿Qué macabra o trágica historia los tiene de protagonistas? ¿Por qué se resisten a abandonar este mundo? Algunos dicen que la historia de Rufina Cambaceres es la versión porteña de la leyenda popular conocida como la Dama de Blanco. El actor Arturo García Burr murió afirmando que una tarde, contra los muros de la Recoleta, estuvo conversando con una mujer. Al irse, ella le dijo que era Rufina. El cementerio de la Recoleta es el más antiguo cementerio del país. En sus casi 6 hectáreas tiene 5.000 monumentos. La leyenda urbana más significativa de este lugar es la que tiene como protagonista a Rufina Cambaceres. En la época que el cementerio se creó, un poco antes, hasta ese momento, la gente se enterraba en las iglesias, en los templos, pero la ciudad empezó a crecer y se hizo la necesidad de contar con un cementerio público. Entonces, bajo la gobernación de Martín Rodríguez, se creó este cementerio, que se fundó el 17 de noviembre de 1822, con los planos que realizó el ingeniero Próspero Catelén. Rufina Cambaceres era hija de Eugenio Cambaceres, un novelista que se casó con Luisa Basich, una muchacha llegada del centro de Europa. A los 3 años, Rufina perdió a su padre y cuando cumplió 19 años, ese día iba a desatarse la tragedia. Rufina Cambaceres falleció el 31 de mayo de 1902, el día que cumplía 19 años, que estaba por festejar, muy jovencita, y sus padres encargaron la realización de esta bóveda a un escultor alemán, Aigné, en 1908. El día de su cumpleaños, el 31 de mayo de 1902, Rufina Cambaceres se preparaba para ir al Teatro de la Ópera a celebrar su cumpleaños. Se desmayó en su habitación y los 3 médicos que la revisaron no pudieron reanimarla. La declararon muerta. Rápidamente la sepultaron en la tumba familiar. Al poco tiempo, descubrieron que Rufina había sido sepultada viva con un ataque de catalepsia. Se han tejido muchas leyendas alrededor de la historia de Rufina y es por eso que la gente viene a visitarla. Y en la puerta de la bóveda está su escultura que está queriendo abrir la puerta y lo que representaría dentro de todas las leyendas que se han tejido es que ella quiere salir de la bóveda, supuestamente porque falleció de catalepsia. Una de las cosas que más atrae del cementerio respecto de la arquitectura es justamente la variedad de estilos arquitectónicos que hay en las bóvedas, en las cúpulas, en las esculturas, bueno, el arte, y eso es muy atractivo porque hay de todo en un solo lugar. Aquí descansan montones de personalidades, especialmente de la historia argentina, como Domingo Faustino Sarmiento, Eva Duarte de Perón, pero además hay personalidades del arte, del deporte, escritores, Tomás Guido, Victoria y Silvina Ocampo, Mariquita Sánchez de Thompson, Firpo. Podemos nombrar miles de personalidades y eso es lo que lo hace tan atractivo, que están todos en un solo sitio. El mausoleo, que fue hecho exclusivamente para memoria de Rufina Cambaceres, es uno de los mejores ejemplos del estilo Art Nouveau en Buenos Aires. Fue esculpido en 1907 por el artista alemán Richard Aigner después de la muerte de la joven y es, además, el primero de una serie de monumentos funerarios que lograron bellísimas obras de arte a partir de un hecho trágico. Esta bóveda es el mejor exponente de Art Nouveau de todo el cementerio, por sus líneas, curvas, sus flores, el follaje, todo es elegante
y especialmente por los lirios. También los lirios simbolizan lo efímero, porque el lirio es una flor que caduca pronto. Y como tal es una bóveda muy visitada dentro del cementerio. Inclusive está dentro de un relevamiento de bóvedas que se ha hecho, creo que en el 2014, de todas las construcciones Art Nouveau que había en la ciudad de Buenos Aires, para declararla la ciudad Art Nouveau en Latinoamérica, y este monumento estaba dentro del relevamiento. Si bien nadie pudo oír a tiempo el desesperado llamado de Rufina Cambaceres desde su ataúd, hay quienes dicen haberla visto merodeando entre nosotros, tal vez queriendo esclarecer el misterio que rodea su muerte o disfrutando un rato más de Buenos Aires. Se construyen muchas historias con los personajes que descansan aquí, pero en realidad nosotros queremos ser serios con este tema y no podemos documentar las cosas que se dicen. A veces son historias, no sabemos si los ha inventado la gente o la tradición. Entonces tratamos de respetar a las familias y no contar historias que se dicen y no podemos corroborar. El cementerio de la Recoleta es el más antiguo cementerio del país. Rufina Cambaceres falleció el 31 de mayo de 1902. Cuando cumplió 19 años, ese día iba a desatarse la tragedia. Camuflados por el constante devenir de la ciudad, los fantasmas de Buenos Aires a veces pasean sus historias por los sitios menos pensados. Hacia 1867 se instalaron en esta zona, que era una zona de quintas, que es hoy Parque de los Patricios, dos instituciones que tienen que ver con la enfermedad. El Hospital Muñiz, en ese entonces Hospital de Enfermedades Infecciosas, y el Cementerio del Sud, que colapsó durante la epidemia de fiebre amarilla que llevó a la muerte a más de 15.000 porteños. La fiebre amarilla cambia la fisonomía en cierta medida de Buenos Aires, sobre todo los barrios del sur. Parque de los Patricios, que aún no era Parque de los Patricios, pasa a ser un barrio de casas pobres, mientras que todas las fincas ricas se van a Palermo porque era zona más alta. Una epidemia, digamos, que diezmó a una ciudad. En el barrio porteño de Parque Patricios, en este enorme espacio verde que hoy todos conocemos como Parque Ameguino, funcionó hasta fines del siglo XIX el Cementerio del Sur, entonces Cementerio de las Víctimas de la Fiebre Amarilla, donde más de uno juró oír en las noches a sus almas clamando a viva voz. Yo nunca escuché nada, pero a veces yo pienso que puede ser que algún vecino escuche algo, porque no nos olvidemos que enfrente está el Hospital Muñiz. Mucha gente pierde a sus seres queridos. ¿Y a dónde va? A la plaza. Sale del hospital y llora. Y el que está en su casa con las ventanas cerradas puede pensar en otras cosas. Nunca se puede negar, no se puede decir ni que sí ni que no. La epidemia de fiebre amarilla de 1871 fue dramática y las autoridades nacionales, el presidente Sarmiento, el vicepresidente Adolfo Alsina, abandonaron la ciudad. Sin embargo, algunas personas vinculadas a la masonería, como José Roque Pérez, decidieron fundar la Comisión Popular de Ayuda a los Damnificados por la Enfermedad. Entonces se dedicaron en primer lugar a atender a los enfermos, en segundo lugar a sepultar a los muertos, y algunos de ellos, como el mismo José Roque Pérez y Francisco Muñiz, murieron durante la epidemia. Las comisiones se formaron en su momento para colaborar, pero también se formó una comisión para erigir el monumento cuando se encontraron los huesos, para que recordaran a todas esas personas sin nombre que estaban enterradas, pero también era una forma de honrar a aquellos que, también vecinos sin nombre, médicos con y sin nombre, que también arriesgaron su vida. A principios del siglo XX, Ferrari, un escultor uruguayo que también hizo el monumento al Ejército de los Andes en Mendoza,
diseñó este monumento de homenaje a la Comisión Popular, en la que podemos ver la reproducción en mármol del cuadro histórico que recuerda la epidemia de fiebre amarilla, en cuyo centro se encuentra José Roque Pérez. Hizo que ayudaran mucho a sofocar la epidemia y por otro lado hizo mucho para que se recordara, que nos quedara un bastión de recuerdo, ¿no? También para que en el futuro sepamos que unidos vamos a ganar mucho más, ¿no? Que la unión hace la fuerza y que ellos lo lograron. En enero de 1871, al estallar la epidemia de fiebre amarilla, las condiciones de higiene de la ciudad eran pésimas. En Buenos Aires no existía el agua potable ni los servicios cloacales, no se recolectaban los residuos y los basurales abundaban, sobre todo en los barrios bajos de San Telmo y Montserrat, donde había conventillos en los que reinaba el hacinamiento. Esto, sumado a las lluvias veraniegas, hicieron de la ciudad un gran charco, paraíso de mosquitos que llevaron la enfermedad de los barcos provenientes de la guerra contra el Paraguay al sur porteño. Las causas son múltiples, aparte la falta de higiene, la contaminación que se traía de otros lados. Hay que ver cómo venían en los barcos hacinados. Fue algo realmente caótico, terrible, ¿no? El hospital, digamos, tal vez más importante era acá en Muñiz, que era el de la convalecencia. No había tantos recursos. De hecho, hubo mucha gente que atendiendo también se contagió y murió. El Parque Ameguino, que antiguamente se llamaba Parque Rivadavia y vos sabés que se mudó al barrio de Caballito, era el antiguo cementerio del sur. El colapso sanitario que provocó la epidemia de fiebre amarilla siguió en el colapso funerario. Una ciudad acostumbrada a sepultar 2 muertos por día pasó a sepultar cerca de 600 en el pico de la epidemia. La población reaccionó con terror, caos, porque los que se podían ir se iban, pero no todos tenían un carro para cargar sus cosas, no tenían tampoco el dinero como para, o el lugar donde irse. Y además que la situación debe haber sido tan difícil que también no pudieron pensar mucho en ese momento. Inclusive se dice que hubo gente que la llevaban en los carros a enterrar y estaba viva. El terror era tremendo. Fue una epidemia, digamos, que diezmó a una ciudad. Una ciudad acostumbrada a sepultar 2 muertos por día pasó a sepultar cerca de 600. La fiebre amarilla cambia la fisonomía en cierta medida de Buenos Aires. Tan solo un año después de ocurrida la epidemia de fiebre amarilla, otra tragedia se sumó al historial y ayudó a engrosar la lista de célebres fantasmas porteños. Si hubiera ocurrido hoy, diríamos que fue un claro caso de femicidio, aquel que sufriera la pobre Felicitas Guerrero de Álzaga, a quien la belleza y la fortuna no lograron salvar de una lamentable vida y un triste final. La historia de Felicitas Guerrero, que se casa con Martín de Álzaga cuando ella tenía 19 años y su marido más de 50, es verdaderamente la gran tragedia urbana de Buenos Aires. En 1868, cuando arreciaba la epidemia de cólera, muere su hijo Félix, que tenía 5 años. Más adelante, en 1870, en el transcurso de un mes mueren Martín, su marido, y Martín, su hijo recién nacido. Ella, para sobrevivir a la tragedia, se enamora de Enrique Ocampo, un hombre que no la trata demasiado bien y que termina abandonándola. Ella busca el refugio en un hombre más calmo, Samuel Sáenz Valiente,
y el día del compromiso con Sáenz Valiente viene Enrique Ocampo a este lugar, donde estaba la casa de los Álzaga, y le pega 2 tiros que resultan mortales. Estamos delante de en un costado de la iglesia Santa Felicitas, que fue construida en el año 1872, acá en la zona de Barracas, en un predio que pertenecía a la familia Álzaga. Los padres de Felicitas Guerrero, viuda de Álzaga, construyen esta iglesia magnífica con motivo de la muerte trágica de su hija, Felicitas Guerrero, viuda de Álzaga, que fue asesinada por un exnovio que ella tenía. A fines de enero de 1876, 4 años después del crimen, la iglesia Santa Felicitas abrió sus puertas. Hoy es la única iglesia con estilo neogótico alemán bismarckiano que queda en pie en todo el mundo, y la única con estatuas de personajes no santos. Los padres de Felicitas Guerrero, al morir trágicamente su hija, le pidieron a uno de los arquitectos más activos en Buenos Aires en el último tercio del siglo XIX, el arquitecto Ernesto Bunge, el proyecto y la construcción de este templo de características sobre todo góticas. Sucede que Ernesto Bunge se formó en una universidad alemana, y entonces al volver al país trae todo ese bagaje artístico y estilístico propio del neogótico alemán de la época de Bismarck. Por eso se lo llama neogótico bismarckiano. Sin embargo, tiene algunos touch románicos y algo clásico en la pintura, en los vitrales, que son franceses, en los mosaicos del Solado, que son españoles, toda una boiserie, toda un moblaje gótico alemán, muy propio entonces y muy activo en esa Alemania bastante pujante de los finales del siglo XIX. En Barracas, la leyenda dice que los 30 de enero, día de la muerte de Felicitas, su espectro aparece por aquí. En las rejas de esta iglesia aparecen periódicamente algunos pañuelos que se supone que son novias que vienen aquí a pedirle algo a Felicitas. La gente no coloca generalmente ofrendas, sino coloca un paño, una cinta blanca o roja, como a veces hay gente que con esta superstición o estas sabidurías populares, así que no tienen nada que ver con la fe, se colocan en la muñeca una especie de cinta pidiendo suerte. Estos son cosas que para nosotros son supersticiones. Nosotros respetamos mucho la fe de la gente, pero también enseñamos lo que es la verdadera y la recta fe, ¿no es cierto? A veces la gente, cuando no conoce la historia verdadera, entra al templo y se encuentra con las 2 estatuas de Felicitas Guerrero, viuda de Álzaga, y don Martín de Álzaga, y tocan la estatua de Felicitas Guerrero y se hacen la señal de la cruz. En realidad los padres de Felicitas construyeron la iglesia en honor de su hija, fallecida, trágicamente por cierto, pero pensando en la patrona de Felicitas, que es una mártir romana del siglo II después de Cristo, Felicidad, viuda y mártir. Las autoridades eclesiásticas no querían que Felicitas fuera sepultada en la iglesia de Santa Felicitas, para que no se la confundiera con la santa del siglo III. Por eso, ella fue sepultada aquí, en el panteón familiar de los Álzaga, junto a su marido y a su hijo. Nosotros en la visita guiada que tenemos todos los domingos aquí a las 10:30 no hablamos ni de mitos, ni de leyendas, ni de fantasmas. Todo eso forma parte de una leyenda popular. Por lo tanto, nosotros tratamos de explicar el magnífico arte que tiene nuestro templo, la historia sí de Felicitas, la historia desgraciada, por supuesto, de Felicitas Guerrero, y todo lo que este templo generó con los años, ¿no es cierto? O sea, para nosotros los fantasmas no existen, nosotros nos basamos en historias reales y también con el tónico y con el tópico que forma parte de nuestro ser integral, que es nuestra fe cristiana. La historia de Felicitas Guerrero es verdaderamente la gran tragedia urbana de Buenos Aires.
Para nosotros los fantasmas no existen. En Barracas, la leyenda dice que los 30 de enero su espectro aparece por aquí. De sus visitas, difícilmente haya pruebas. Sin embargo, las leyendas de los fantasmas porteños más célebres siguen atrapando la atención de quien las escuche. Todos fueron protagonistas de tragedias. Algunas, por su crudeza o fatalismo, marcaron a los porteños de la época. Otras, verdaderas catástrofes sociales, cambiaron la historia y las políticas que se aplicaron en la ciudad. Creer o reventar, pero los fantasmas y ánimas de la ciudad tal vez sigan visitando Buenos Aires para no perderse ninguna de nuestras maravillas porteñas.